Un buen día para todos, mi nombre es Gabriela Pino y les voy a hablar sobre un tejido conectivo especial, sangre, y conceptos básicos de leucemia. Recordemos el concepto de tejido. El tejido es un conjunto de células con función semejante que al agruparse cumplen una función determinada. Tenemos esos tejidos básicos que son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Hoy nos vamos a concentrar en el tejido conectivo. El tejido conectivo puede ser embrionario, propio o especial. Vamos a hablar sobre el especial, específicamente del sangre. La sangre es fundamental para nuestro cuerpo. Recordemos que es un vehículo ideal para el transporte de células y sustancias. Es una vía de migración de las células sanguíneas y ayuda a regular la temperatura corporal. Es un tejido conectivo especial con un amplio espacio entre las células. Tiene matriz extracelular o plasma, que el plasma va a ser en un 90% agua, va a tener unas proteínas como la albúmina, que son proteínas muy importantes en la sangre, tiene fibrinógeno, tiene elementos de la coagulación, tiene iones como el sodio y el potasio y tiene lípidos. Los componentes de la sangre va a estar formada por elementos formes, los cuales son los glóbulos rojos o eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Por acá vamos a ver que en un 55% va a estar el plasma, la capa leucocitaria va a conformar en menos del 1% y los glóbulos rojos van a conformar un 45%. Los eritrocitos son uno de los elementos formes, también llamados los glóbulos rojos, que transporta oxígeno y desecha dióxido de carbono. Tienen una forma bicóncava muy importante, mide entre 7 y 8 micras, no tiene organelas, son muy abundantes, son 5 millones por milímetro cúbico, viven 120 días, recordemos que la sangre se tiene que estar renovando y solo funciona dentro de los vasos sanguíneos. Sus componentes son unas proteínas transmembranales como la glicoforina A y la glicoforina C. Y además la banda 3. Tiene unas proteínas periféricas que son la aducina, la banda 4.1 y la actina. Tiene unas proteínas que pegan horizontalmente, que son las espectrinas, que vamos a hablar un poco sobre ellas, que las espectrinas van a rodear ese eritrocito como formando como una trenza o como una malla para darle flexibilidad al eritrocito, para que así pueda como doblarse y pasar por los capilares, ya que los capilares son mucho más pequeños que 7 micras. Hay un daño en las espectrinas que lo que va a causar es que se pierde la flexibilidad de este eritrocito, que eso se llama esferocitosis hereditaria. El eritrocito va a tomar como una forma de una esfera y esto va a ser anormal, entonces se va a destruir. Además no va a poder pasar por los capilares para entregar la sangre. Y tiene hemoglobina, que es el que transporta el oxígeno y el que le da color rojo a la sangre, y tiene glucocáliz. Otro elemento forme son los leucocitos, que no son tan abundantes, son 10.000 por milímetro cúbico, defienden al organismo y para ser funcionales deben salir de los vasos sanguíneos al tejido conectivo. Los gránulos leucocitarios son los gránulos primarios o azurófilos, que son lisosomas presentes en todos los leucocitos. Los gránulos secundarios o específicos son gránulos de secreción regulada presentes solo en los granulocitos. Y los gránulos terciarios, que son gránulos de secreción regulada presentes únicamente en los neutrófilos. Por acá podemos ver que se dividen en granulocitos y agranulocitos. Granulocitos vienen a ser los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, y los agranulocitos vienen a ser los monocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. Los neutrófilos, vamos a comenzar a hablar de ellos, que son unos granulocitos que nos defienden y destruyen bacterias por medio de fagocitosis. Tiene unos granulos azurófilos con hidrolasas ácidas, que las hidrolasas ácidas es una enzima que va a destruir proteínas y sustancias en el interior de los lisosomas, que producen la explosión respiratoria. La explosión respiratoria va a complementar la acción de las hidrolasas ácidas y de la lisosima. Va a producir radicales libres y peróxido de hidrógeno, que eso es sumamente tóxico para el cuerpo. Tiene unos gránulos específicos como las lisosimas, que las lisosimas son unas proteínas en lisosomas y en los gránulos de secreción regulada que van a dañar la pared de las bacterias. Los gránulos terciarios, que son la gelatinasa, que estos van a degradar la pared de las bacterias. Y unos receptores de membrana, que son los receptores de monoglobulina G, que van a ayudar a la defensa contra las bacterias. Por acá podemos ver una imagen de un neutrófilo, lo podemos diferenciar por su núcleo lobulado y por su citoplasma clarito. Un dato curioso, la neutrofilia, que es un aumento del número de neutrófilos en sangre, puede ser por infecciones bacterianas.
Otro granulocito son los basófilos. Son muy parecidos a los mastocitos, son iniciadores de procesos inflamatorios al liberar histamina y participa en reacciones alérgicas. Recordemos que los basófilos y los mastocitos van a querer hacernos el bien a nosotros. El único problema es que a veces pueden provocar reacciones muy fuertes que pueden ser muy agresivas con el cuerpo, pero ya eso va a depender de la genética de cada persona. Tienen gránulos azurófilos con hidrolasas ácidas, tienen gránulos específicos con heparina, histamina y factor quimiotáctico del eosinófilo. El factor quimiotáctico del eosinófilo va a llamar eosinófilos cuando se necesite para que cumplan una función determinada. Y los receptores de membrana son receptores de inmunoglobulina E. Por acá podemos ver una imagen de un basófilo que lo podemos diferenciar por sus múltiples gránulos que se ven muy moraditos y aparte el basófilo es muy afín con los colorantes básicos. Si el número de basófilos está elevado debemos pensar en algo alérgico. Y están los eosinófilos que van a regular la función de los basófilos y mastocitos, destruyen histamina, fagocitan factores parasitarios y de complejos antígeno-anticuerpo. Los factores parasitarios van a ser helmintos o los muy conocidos gusanos. Tiene gránulos azurófilos nuevamente con hidrolasas ácidas, los gránulos específicos con histaminasa, proteína básica mayor y proteína catónica del eosinófilo. Y tiene receptores de membrana con receptores de inmunoglobulina E. Por acá podemos ver una imagen de un eosinófilo, lo podemos diferenciar por su núcleo lobulado y por lo más importante que es su citoplasma rojito. La eosinofilia va a ser el aumento del número de eosinófilos en sangre que puede ser por parásitos. Los monocitos. Vamos a hablar ahora de los agranulocitos. Los monocitos van a ser el precursor del macrófago que hacen parte del sistema monocítico mononuclear. El monocito va a estar en sangre, pero cuando ya se divide, se puede dividir en macrófago del tejido conjuntivo, en osteoclasto en el tejido óseo y en célula de Kupffer en las células hepáticas. Tiene gránulos azurófilos con hidrolasas ácidas, lisosimas y defensinas. Por acá podemos ver una imagen de un monocito y lo podemos diferenciar por diferentes factores. Por su núcleo lobulado que no es muy denso, por su citoplasma sin gránulos y además por su gran tamaño que recordemos que el monocito puede medir por ahí unas 14 micras. Y lo siguiente de los granulocitos son los linfocitos B y T. Los linfocitos B participan en la inmunidad humoral, atacan directamente al patógeno cuando entra al cuerpo. Y los linfocitos T participan en la inmunidad celular, que van a atacar directamente a las células que ya están infectadas. Tienen receptores de células T que reconocen las células cancerosas e intentan matarlas. Un dato curioso es que las personas con bajas defensas o bajos linfocitos T son más propensas a producir cáncer. El origen y evolución de los linfocitos. La célula madre hematopoyética va a hacer mitosis y va a formar el precursor linfoide común. Este precursor linfoide común va a diferentes lugares a formar diferentes células. En este caso, en el linfocito B va a ser en médula ósea que va a seguir madurando y forma el linfocito B maduro. Se va a transformar en plasmocito ante la presencia de patógenos. Y para el linfocito T va a viajar por vía sanguínea hasta el timo y ahí se termina su maduración quedando el linfocito T maduro. Este se madura en el timo, T de timo. Y vamos a hablar del último elemento forme que son las plaquetas. Las plaquetas no tienen núcleo y participa en procesos de coagulación, es una función sumamente importante. Sus componentes son la zona periférica, que es la membrana con glucocáliz, tiene un granulómero o una zona de organelas que va a tener pues las organelas o los gránulos de secreción regulada, como los gránulos alfa, que va a tener fibrinógeno, que eso se va a liberar para ayudar a la coagulación, y va a tener gránulos delta, que va a tener serotonina. Por acá podemos ver el hialómero, que va a tener elementos del citoesqueleto como microtúbulos y filamentos de actina. Por acá podemos ver la zona membranosa, que va a tener un sistema canalicular abierto y un sistema tubular denso. Más adelante vamos a profundizar sobre los componentes de las plaquetas. Ahora vamos a hablar del tejido conectivo especial mieloide, que básicamente es la médula ósea. Va a tener estroma y parénquima. El estroma es lo que sostiene al parénquima y son los vasos sanguíneos. Se va a dividir en arteria nutricia, que es el que va a nutrir el estroma, en sinusoides venosos, en arterias radiales, en capilares corticales, en vena emisaria y en vena central. Además, también va a dividirse en células reticulares, en macrófagos, fibras reticulares y células mesenquimáticas. Más adelante vamos a profundizar sobre esto. Y el parénquima, que es la célula madre sanguínea y todo lo que se produce a partir de esta. Por acá podemos ver el proceso, por acá podemos ver la célula madre hematopoyética que va a formar el
precursor linfoide común, que como ya dijimos que forma el linfocito T y el linfocito B, pero también la célula madre hematopoyética puede hacer mitosis y formar el precursor mieloide común, que va a formar diferentes cosas. Por acá puede formar basófilos, eosinófilos, puede formar monocitos, puede formar neutrófilos y puede formar eritrocito y plaquetas. Formación de los leucocitos. Recordemos que los leucocitos son los elementos formes más importantes, ya que van a ayudar a la defensa contra agentes patógenos. Se forman a partir del precursor mieloide común y cuando están en su maduración va a disminuir su tamaño, va a aumentar la cantidad de gránulos específicos, va a disminuir la cantidad de gránulos azurófilos y su núcleo se va a lobular. Ahora vamos a hablar un poco sobre la leucemia. ¿Qué es la leucemia? Es un tipo de cáncer de los tejidos de la sangre, incluida la médula ósea. Cuando esto sucede, los precursores de los leucocitos irán a sangre periférica. Va a ser un aumento de leucocitos inmaduros en sangre. Cuando vemos un aumento de los leucocitos maduros, podemos sospechar una infección, pero ya cuando vemos un aumento de los leucocitos inmaduros, podemos sospechar de la leucemia. Su función ya no va a ser efectiva y van a quedar como precursores. Cuando se comienza a acumular, pueden causar daños en diferentes órganos como el hígado, los riñones, y el paciente va a quedar inmunológicamente comprometido. Su causa no está definida, podría ser por genética o por diferentes factores. Y puede presentarse en diferentes episodios, agudo o crónico. Un tratamiento para esta leucemia puede ser con las células madre, quimioterapia, trasplante de médula ósea, estimular los factores generadores de colonia. Este concepto es nuevo, entonces vamos a hablar de este un poco. Es donde se aumentan las células madre del paciente, donde se van a filtrar e ir a la sangre periférica. Este factor va a provocar la liberación de proteasas que van a anclar la célula madre al estroma de la célula para liberarse en sangre periférica. Entonces aquí se van a extraer las células madre del donante con una máquina de aferesis y el paciente va a recibir un tratamiento para eliminar las células que están dañadas con quimioterapia y el paciente va a recibir sus células madre nuevas. Bueno, esos son los referentes, la histología de Ross de la edición 7, el documento de tejido sangre que está en CES virtual y claramente las clases del doctor Alberto García Gallo, un agradecimiento especial para el doctor. Muchas gracias, espero que les haya quedado un poco claro pues, los conceptos básicos de leucemia del tejido conectivo, sangre, nos vemos pronto.